patogenia de las infecciones virales. Espero que lo disfruten. La patogénesis viral es el proceso por el cual los virus producen enfermedades en el hospedador. Los factores que determinan la transmisión y multiplicación viral y el desarrollo de la enfermedad en el hospedador implican interacciones complejas y dinámicas entre el virus y el hospedador susceptible. Los virus causan enfermedades cuando violan las barreras protectoras físicas y naturales primarias del hospedador, evaden las defensas locales, hísticas e inmunitarias, se propagan por el cuerpo y destruyen células, ya sea en forma directa o por medio de respuestas inmunitarias e inflamatorias colaterales. La patogénesis viral se puede dividir en varias etapas, que incluyen transmisión e ingreso del virus en el hospedador, propagación en el hospedador, tropismo, virulencia, patrones de infección y enfermedad viral, factores del hospedador y defensas del hospedador. Un aspecto importante de la patogénesis viral es la epidemiología viral, porque permite estudiar la distribución de los determinantes de la enfermedad en las poblaciones humanas. Los factores que influyen en la adquisición y contagio de enfermedades infecciosas son esenciales para el desarrollo de métodos de prevención y control. La infección en una población puede ser endémica, que es cuando está presente a un nivel bastante bajo pero constante, epidémica, que es cuando involucra en general a una población, o pandémica, que son aquellas infecciones que se propagan en todo el mundo. La infección puede ser directa, como lo es en el contagio respiratorio del virus de influenza, o indirecta, que implica la participación de un vector. Varias medidas cuantitativas se expresan en términos de epidemiología, como infectividad, índice de enfermedad, virulencia, incidencia y prevalencia. La infectividad es la tasa de ataque y se mide como la frecuencia con la que se transmite una infección cuando existe contacto entre el virus y un hospedador susceptible. El índice de enfermedad es el número de personas que desarrollan la enfermedad dividido entre el número total de personas infectadas. Virulencia es el número de casos fatales o graves por el número total de casos. Incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad dentro de un periodo específico. En general, refleja un porcentaje de personas afectadas dentro de la población. Prevalencia es la tasa de casos que existen en una población en riesgo durante un periodo definido. La propagación de las epidemias tiene múltiples requisitos, como es infectividad, virulencia, incidencia y demás que ya mencionamos. Los factores del hospedador, como edad, predisposición genética y estado inmunológico, influyen en las manifestaciones de la enfermedad. La raza, la edad y el sexo influyen en las tasas de ataque y en la gravedad. El grado y duración de la inmunidad influyen en la frecuencia epidémica. La selección natural influye en la susceptibilidad de una población. Las pandemias de infección ocurren cuando la inmunidad es baja o ausente. Los cambios en el antígeno pueden causar la pérdida de la inmunidad cruzada. La inmunización es el método más eficaz de protección individual y comunitaria específica contra muchas enfermedades epidémicas. Revisaremos la patogenia viral acorde al orden de las etapas que mencionamos al inicio. La primera etapa es la transmisión e ingreso. En esta etapa, los virus se transmiten por las vías horizontales, que es la ruta común de transmisión, que es de persona a persona, y vertical, que es la transmisión que ocurre de madre a hijo. Los virus humanos causan infecciones sistémicas o localizadas al ingresar al huésped, a través de una diversidad de vías, incluyendo inoculación directa y por las vías respiratorias, conjuntival, gastrointestinal y genitourinaria, así como por rasguños en la piel. La transmisión de madre a hijo puede ocurrir dentro del útero durante el parto, por medio del canal del parto y a través de la lactancia.
La transmisión zoonótica, que es la transmisión de animal a humano de las infecciones virales, puede ocurrir debido a la mordedura de animales, por ejemplo, la transmisión de la rabia, o por picadura de insectos, por ejemplo, la transmisión de dengue, fiebre amarilla o Nilo occidental, o por inhalación de las excreciones de animales, como es el caso de hantavirus y arenavirus. En algunos casos, los humanos pueden adquirir el virus de la fiebre aviar, que es la influenza aviar, de las aves silvestres o de corral, lo mismo que el virus de la influenza porcina que pueden transmitir los cerdos. Una vez que el virus ha entrado en el hospedador, tiene diversos periodos de incubación. El periodo de incubación se entiende como el tiempo entre la exposición al microorganismo y la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Algunos virus tienen periodos cortos de incubación, como la influenza, que va de 2 a 4 días, en tanto que otros tienen periodos largos de incubación, como en el caso del virus de hepatitis B, que puede tomar semanas o varios meses. El siguiente paso de la etapa de estudio de la patogenia viral es la propagación en el huésped. Aquí podemos observar que la infección viral producirá ya sea infección localizada en el sitio de entrada o infección diseminada que se propaga por todo el cuerpo. Las infecciones localizadas incluyen influenza, parainfluenza, resfriado común provocado por rinovirus o coronavirus, infecciones gastrointestinales como ejemplo de rotavirus y virus de Norwalk, e infecciones cutáneas como en el caso del virus del papiloma humano. En las infecciones localizadas, los virus se difunden principalmente infectando a las células adyacentes o cercanas. Diversos virus que causan enfermedad sistémica en el hospedador se propagan desde el sitio de ingreso al tejido blanco, donde causan daño celular después de la multiplicación. Los virus emplean dos vías principales de propagación y causan infección sistémica, a saber, propagación hematógena, es decir, por medio del torrente sanguíneo, y neural, que es por medio de los nervios. Algunos de los virus que causan infección sistémica o diseminada son el poliovirus, el flavivirus, el virus de la rabia, los virus de la hepatitis B, C y el VIH, entre otros. Algunos de los virus que se propagan por la vía neural son el virus del herpes simple, poliovirus, virus de la rabia y ciertos arbovirus. El virus del herpes simple se transmite en los líquidos de las ampollas, saliva y secreciones vaginales y se replica en las células mucoepiteliales, causando infección primaria y después viaja al sistema nervioso central donde establece una infección latente. La siguiente etapa que estudiaremos es el tropismo. El tropismo es la capacidad de los virus para infectar poblaciones específicas de células dentro de un órgano. El tropismo celular o hístico está determinado por la interacción específica de las proteínas en la superficie viral y los receptores celulares en la célula huésped. Sin embargo, debe de considerarse que la presencia de un receptor para un virus no siempre es suficiente para que haya infección viral en la célula blanco. Por ejemplo, la presencia del receptor CD4 en la enfermedad del SIDA en las células no da lugar a la entrada del virus a la célula, sino que también se requiere que las células blanco expresen correceptores, como el CXCR4 o el CCR5, que son receptores de quimiosina para una adhesión viral eficiente. Algunos otros virus, como el virus del herpes simple 1 y virus del herpes simple 2, también utilizan un receptor y un correceptor. El sulfato de param sirve como receptor para el virus del herpes simple, en tanto que HBA, HBEB, HBEC se han identificado como correceptores. Es posible que diferentes virus utilicen la misma molécula celular como receptor. Algunos ejemplos son los residuos de ácido ciánico como componentes importantes del receptor para los virus de la influenza, los coronavirus y los reovirus. De manera similar, el sulfato de param es el receptor para el virus del herpes simple, citomegalovirus y virus adenoasociados. Los virus, tanto RNA como DNA, atraviesan por cambios genéticos, incluyendo mutación y recombinación. En el caso de algunos virus, es posible que se altere el tropismo viral debido a variación genética en las proteínas en la superficie de los virus. El virus de la influenza aviar, el H5N1,
no se enlaza con el receptor del virus de influenza humana H1N1, pero la mutación o reordenamiento en el H5N1 puede permitir el enlace de este virus al receptor de H1N1. De manera similar, los cambios genéticos en la proteína GP120 del VIH-1 durante la infección en los pacientes cambian el requerimiento del correceptor de CCR5 a CXCR4. CCR5 se encuentra de manera predominante en los macrófagos y también en los linfocitos T, en tanto que el CXCR4 se encuentra principalmente en los linfocitos T. Aunque la interacción de las proteínas superficiales de los virus con los receptores en las células hospedadoras desempeña una función esencial en la determinación del tropismo, otros factores como la expresión del gen viral, en especial en el caso de retrovirus y papovavirus, contribuyen al tropismo. Por ejemplo, el HBV se replica de manera más eficiente en las células hepáticas y el virus de papiloma en las células cutáneas debido a regulación de transcripciones individuales del promotor viral. Nuestra siguiente etapa de estudio es la virulencia y la citopatogenicidad. La capacidad de un virus para causar enfermedad en un hospedador infectado se denomina virulencia o patogenicidad. La virulencia de un virus es básicamente su grado de patogenicidad. Un virus puede tener alta o baja virulencia para un huésped específico. Diferentes cepas de un mismo virus pueden diferir en cuanto a grado de patogenicidad. La capacidad de un virus para causar cambios degenerativos en las células o muerte celular se denomina citopatogenicidad. Las cepas virales que matan a las células blanco y causan enfermedades se denominan virus virulentos, pero otras cepas que han mutado y que han perdido su capacidad para causar estos efectos citopáticos y enfermedad se denominan cepas avirulentas o cepas atenuadas. Algunas cepas atenuadas se pueden utilizar como vacunas vivas. Los ejemplos son la vacuna triple viral SPR, que sirve para sarampión, paperas, rubiola, viruela y poliovirus y fiebre amarilla por aparte. Algunos virus codifican una nueva clase de proteínas llamadas virocinas y virorreceptores, que contribuyen a la virulencia viral al imitar a proteínas celulares. Se cree que algunos virus DNA grandes, como los poxvirus y herpesvirus, han adquirido estos genes por recombinación de las células en las que se replican. Las virocinas se secretan de células infectadas y actúan como citocinas, ayudando a las células a proliferar y aumentar la producción de virus. Los virorreceptores se asemejan a los virus a los receptores de citocina y atraen las citocinas celulares. Algunos virus también codifican proteínas que enlazan anticuerpos o componentes de las vías del complemento para evitar la lisis de las células infectadas por el virus. Por ejemplo, un miembro de los poxvirus, el virus Vaccinia, que es una cepa utilizada en la vacuna de la viruela, codifica una proteína de control del complemento que anula la destrucción mediada por el complemento de las células infectadas por virus. De manera similar, dos glucoproteínas del virus del herpes simple actúan en conjunto con un receptor para el dominio FC de las inmunoglobulinas, a fin de evitar la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. La siguiente etapa de nuestro estudio es patrones de infección viral y enfermedad. No toda infección viral provoca una enfermedad. Infección implica multiplicación del virus en el huésped, en tanto que enfermedad representa una respuesta evidente en el sentido clínico. Las infecciones son mucho más comunes que las enfermedades. Las infecciones no evidentes se denominan subclínicas y al individuo se le conoce en este caso como un portador de la infección viral. Aunque algunas infecciones primarias están acompañadas de manera invariable por manifestaciones clínicas de la enfermedad, como la influenza o sarampión, otras infecciones pueden propagarse y contagiarse durante largos periodos antes de que se reconozca la extensión del problema, como el VIH-1, virus de hepatitis B y hepatitis C. La susceptibilidad relativa de un hospedador para una infección viral, en términos de gravedad de la enfermedad, depende de varios factores, como la virulencia, determinantes moleculares y genéticos del virus y factores del hospedador. En este caso, su estado inmunitario, su edad, salud y su
sus antecedentes genéticos. La infección viral produce ya sea infección lítica o persistente. Las infecciones líticas son aquellas en las que la replicación productiva del virus produce la muerte de las células debido a que dicha replicación no es compatible con las funciones celulares esenciales. Diversos virus interfieren con la síntesis de macromoléculas celulares y otros factores que impiden el crecimiento, mantenimiento y reparación de las células, lo cual conduciría a su muerte. Por ejemplo, la infección por poliovirus. El poliovirus bloquea la síntesis de proteínas celulares al inhibir la traducción del RNA mensajero de las células y de esta manera compiten por los ribosomas. Las infecciones virales persistentes son aquellas en las que las células infectadas sobreviven el efecto de la replicación viral. Las infecciones persistentes son esencialmente de dos tipos: latentes, que implica que el genoma viral no produzca el virus, y crónicas, que implica que existe un bajo nivel de producción de virus y no hay depuración inmunitaria. Algunos virus persistentes pueden causar transformaciones oncogénicas. Todos los virus DNA, con excepción de los parvovirus, tienen ese potencial de causar transformación oncogénica. Los virus RNA, incluyendo retrovirus y virus de hepatitis C, pueden causar transformaciones oncogénicas en los hospedadores infectados. En estos virus oncogénicos humanos, los productos del gen viral transforman las células, ya sea al interferir con las vías del gen supresor tumoral, como en el caso del virus del papiloma humano, o incrementando la expresión de protoncogenes, como lo hace el virus linfotrófico humano de linfocitos T, llamado también HTLV. Con base en los patrones y niveles de virus infecciosos que se detectan en el huésped y el papel de la respuesta inmunitaria para la depuración del virus, las infecciones virales se pueden dividir en 5 categorías: infección aguda, que se depura por medio de la respuesta inmunitaria; infección aguda que se vuelve latente y se reactiva en forma periódica; infección aguda que se vuelve crónica; infección aguda seguida de infección persistente, en el cual hay un punto de equilibrio viral, establecida por la respuesta inmunitaria y seguida por la sobreproducción del virus; disfunción inmunitaria e infecciones oportunistas; y la última, infecciones crónicas lentas. Muchos virus DNA y algunos RNA, en especial los retrovirus, pueden transformar las células normales en células anormales, llamadas tumores benignos o malignos. Este proceso se denomina transformación viral y esos microorganismos se conocen como virus oncogénicos. Se considera que los virus que pueden causar tumores en sus hospedadores naturales o en otras especies, o que pueden transformar células in vitro, tienen potencial oncogénico. En términos específicos, un tumor es un crecimiento anormal de células y se clasifica como benigno o maligno, dependiendo si permanece localizado o tiende a invadir o propagarse por medio de metástasis. Por ende, las células malignas tienen cuando menos dos efectos: no responden a las señales de control que limitan normalmente el crecimiento de las células no malignas, y tampoco reconocen a sus vecinas y no permanecen en su ubicación adecuada. Cuando estas células tumorales crecen en un cultivo de tejidos en el laboratorio, exhiben una serie de propiedades que se correlacionan con el potencial de crecimiento descontrolado que se asocia con el tumor en un organismo. Tienen una morfología celular alterada y no crecen en los patrones organizados que se observan en las células normales. También crecen hasta una densidad celular mucho más elevada que las células normales, en condiciones en las que existen nutrientes ilimitados. En consecuencia, parecen incapaces de entrar en un estado de reposo G0. Lo que es más, tienen menores requerimientos nutricionales y séricos que las células normales y pueden crecer de forma indefinida en un cultivo celular. Estas células transformadas o tumorales a menudo se emplean como líneas celulares para el cultivo o propagación de virus en el laboratorio. La siguiente etapa de estudio son los factores del huésped. La infección viral también depende de factores en el hospedador. Varias infecciones virales han mostrado en forma repetida un rango variable de resultados, desde las infecciones asintomáticas hasta las sintomáticas, e incluso padecimientos fatales en algunos casos.
Lo que es más, es probable que los factores del huésped desempeñen una función importante en la reversión a un estado virulento de algunas de las vacunas con virus atenuados. Varios factores del hospedador, incluyendo su estado inmunitario, antecedentes genéticos, edad y nutrición, tienen funciones importantes en cuanto a determinar el resultado de la infección viral. Diversas respuestas inmunitarias innatas, como interferón alfa y beta, células asesinas naturales, respuestas mucociliares y otras, y adaptativas, respuestas de anticuerpos y linfocitos T, influyen en el resultado de las infecciones virales. Los individuos con un sistema inmunitario débil o aquellos inmunocomprometidos o inmunosuprimidos sufren con frecuencia las consecuencias más graves de la infección viral. La genética del huésped es uno de los factores más importantes que influyen en el resultado de las infecciones virales. Diversos genes del hospedador, además de los factores virales, contribuyen al resultado variable de la infección por VIH en individuos infectados. Algunos sujetos presentan un progreso rápido, en tanto que la mayoría tienen un progreso lento. Se ha observado una correlación entre la edad del huésped y varias infecciones víricas. Diversos virus, como el virus de la varicela zoster, de paperas, polio y el virus de Epstein-Barr, causan una infección menos grave en lactantes, en tanto que otros, como rotavirus, virus sincitial respiratorio, provocan una grave enfermedad en ellos. Aunque la misma cepa de VIH infecte tanto a las madres adultas como a los lactantes, los niños desarrollan síntomas de SIDA con más rapidez que los adultos. Parece ser que el incremento en resistencia contra las infecciones víricas, que se relaciona con edad, podría reflejar la madurez del sistema inmunitario y de otros mecanismos defensivos. El estado nutricional y los hábitos personales del hospedador también pueden tener un efecto en la patogénesis viral. Se ha mostrado que la deficiencia de proteínas se asocia con la gravedad de la infección en el caso del sarampión, lo cual es más probable que se deba a la inmunidad celular débil. Algunos hábitos personales, como el tabaquismo, aumentan la gravedad de la infección por el virus de influenza. Además, se ha sugerido que las respuestas del huésped, como la fiebre y la inflamación, tienen una función importante en el combate de las infecciones por virus. Nuestra última etapa en el estudio de la patogenia viral es defensas del hospedador. Los dos tipos principales de defensas del hospedador son respuestas inmunitarias inespecíficas, también llamadas innatas, y específicas, también llamadas adaptativas. La respuesta inmunitaria innata incluye a los interferones alfa y beta, células asesinas naturales, macrófagos que hacen fagocitosis, alfa-defensinas, depuración mucociliar, enzima de edición del RNA de la apolipoproteína B, también llamada como ApoB3G, una enzima que combate el VIH, y fiebre, en tanto que la respuesta inmunitaria adaptativa implica inmunidad tumoral y mediada por células. Hablando de los interferones son proteínas codificadas por el huésped que proporcionan la primera línea de defensa contra las infecciones virales. Pertenecen a la clase de moléculas denominadas quimiosinas, que son proteínas o glucoproteínas que participan en la comunicación entre células. Existen tres tipos de interferón: el interferón alfa del leucocito, interferón beta de fibroblasto e interferón gamma del linfocito. La infección viral de todos los tipos de células estimula la producción y secreción, ya sea de interferón gamma o de interferón beta, que actúan sobre otras células para inducir lo que se denomina estado antiviral. A diferencia de la inmunidad específica, los interferones no son específicos de un tipo particular de virus. Sin embargo, en los interferones solo actúan sobre células de la misma especie. Otros agentes, como los antígenos y mitógenos, estimulan la producción de interferón gamma por parte de las células linfoides. En este caso, el interferón parece tener una importante función en el sistema inmunitario, con independencia de cualquier papel como proteína antiviral. Al igual que el interferón, las células asesinas naturales NK tampoco son específicas de un virus.
sino que eliminan las células infectadas por estos mediante la secreción de perforinas, que son proteínas formadoras de poros, y granzimas, que son serina proteasas. Estas causan apoptosis de las células infectadas. La eliminación inducida por las células NK de las células infectadas no requiere componentes inmunitarios como antígenos del receptor de linfocitos T o complejo principal de histocompatibilidad. Otro tipo importante de células que limitan la infección viral de una manera inespecífica a través de fagocitosis son los macrófagos, en especial los alveolares y los macrófagos del sistema retículo endotelial. Las respuestas inmunitarias adaptativas, por su parte, implican respuestas humorales a través de anticuerpos y mediadas por células linfocitos T citotóxicos. Se trata de respuestas inmunitarias específicas de los virus que se dirigen contra las proteínas virales reconocidas como antígenos. Los anticuerpos son eficientes en la eliminación de células virales libres y los linfocitos T citotóxicos, CTL, destruyen a las células infectadas por virus. La idea de que la inmunidad adaptativa o adquirida de los pacientes es específica del antígeno viral condujo a la forma en que se desarrollan las vacunas contra diferentes infecciones por virus. La inmunidad puede ser activa en cuanto a que se provoca por exposición a un patógeno o vacuna, o pasiva cuando se transfiere a través del suero inmunizado. Después de la infección viral, la primera respuesta inmunitaria específica es aquella mediada por linfocitos T, en la que los linfocitos T CD8 reconocen al antígeno viral presentado por el complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 y eliminan a las células infectadas por virus mediante la secreción de perforinas y granzimas, y activando así las proteínas Fas, lo cual produce apoptosis. Es importante diferenciar que la destrucción de células infectadas por virus debido a los linfocitos T, CD8, es específica del antígeno, en tanto que la destrucción producida por las células NK no es específica. El segundo control importante es la neutralización del virus en las células infectadas por medio de interacciones antígeno-anticuerpo que previenen que el virus infecte a las células blancas. Los anticuerpos se generan contra todos los antígenos virales. Sin embargo, los anticuerpos contra los antígenos superficiales son más eficientes en la eliminación de los virus. Los anticuerpos, junto con el complemento, también pueden destruir las células infectadas por virus. La evidencia de que la infección viral produce anticuerpos y CTL que ayudan a la eliminación de virus en algunos casos de infección aguda, y al control o supresión de los virus en ciertos casos, infecciones persistentes, han permitido que los investigadores desarrollen vacunas con virus vivos atenuados. Este tipo de vacunas activan ambos brazos del sistema inmunitario, son muy eficientes para prevenir la infección y tienen una larga duración, pero conlleva un riesgo muy pequeño de reversión. Por otro lado, las vacunas con microorganismos muertos o inactivados, muerte o inactivación del patógeno, y vacunas de subunidades, una o cuantas proteínas del virus, activan de manera predominante la respuesta humoral, que son mediadas por anticuerpos. No confieren una inmunidad duradera y también se necesitan en mayores cantidades. En varios casos, las infecciones virales pueden suprimir la respuesta autoinmunitaria. La inmunosupresión puede ocurrir ya sea por replicación viral directa o por los antígenos virales. Algunos virus infectan y matan de manera específica a las células inmunitarias. En los últimos años, la inmunosupresión ha sido el tema de discusión, preocupación y tratamiento en la epidemia del VIH-Sida, debido a que el VIH infecta y destruye de manera específica el principal tipo de células inmunitarias, que son los linfocitos T CD4. Se han propuesto varios mecanismos para esa supresión inducida por virus. Uno es que la replicación viral en células inmunitarias principales, es decir, linfocitos T colaboradores CD4, o en células presentadoras del antígeno
como son células dendríticas o macrófagos, lo cual conduce a apoptosis. El otro mecanismo son antígenos virales que estimulan citocinas proinflamatorias que causan muerte celular. El tercer mecanismo es tolerancia, que es generada por la delección clonal de linfocitos T por parte de los antígenos virales, asociada en general con infecciones perinatales. Y el cuarto mecanismo habla de expresión de proteínas virales que destruyen células infectadas y no infectadas, como ocurre con la proteína de envoltura GP120 del VIH, que merma los linfocitos TSD4 no infectados e infectados. Por otra parte, el sarampión es una infección viral aguda que produce también inmunosupresión. Esta aparece durante el periodo de incubación y en la fase clínica de la enfermedad. Algunos resultados de la inmunosupresión inducida por el sarampión incluyen aumento en la susceptibilidad a otras infecciones, posible agravamiento de infecciones latentes crónicas como la tuberculosis y remisión de enfermedades autoinmunitarias. Los mecanismos de la inmunosupresión inducida por el sarampión implican infecciones de diversos tipos de células y vías. Sin embargo, durante esta infección por sarampión se compromete la función de las células presentadoras de antígeno, como los monocitos, macrófagos y linfocitos TSD4 y CD8, lo cual puede contribuir a inmunosupresión. Y de esta manera concluimos este podcast de virología. Espero que les haya gustado. Hasta el siguiente podcast.